Muy bien, comencemos la clase. Vamos a tocar la parte de lo que es calorimetría, ya, conocer lo que es, en qué consiste la calorimetría. Sí, un poco voy a ampliar esto para explicarles en realidad este tema. Luego voy a explicarles en el contexto de lo que es muy bien. Habíamos visto la anterior clase, hola, se observa, un poquito voy a un poquito, necesito mejorarlo para que aquí enfoque ahí. Exacto. Ya comenzamos entonces, ya trabajamos este lado, ¿sí? Empezamos. Vamos a trabajar con lo que es calorimetría, ¿no? Claro. Como hemos conocido lo que es las dilataciones, entonces, calorimetría es un tema importante a lo que hemos visto las dilataciones. Hemos visto dilatación térmica, dilatación lineal, volumétrica y superficial. Cada uno ha empezado a dilatarse en función de sus, si es superficie, se ha dilatado en los dos lados. Si es volumen, se dilata en tres lados. Si es lineal, se dilata en un solo lado. Pero cada uno siempre utiliza el coeficiente de dilatación en función del material que se utiliza, del cuerpo, o sea, del material que se utiliza, ¿sí? Entonces, esas dilataciones, las tres dilataciones que hemos visto, están siempre basadas en lo que es la transmisión de calor, ¿no? O sea, la energía interna que hemos visto. Ahora vamos a trabajar lo que es calorimetría, que es muy ligado a lo que es dilatación, es casi su vecino, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer, ¿no? Son compañeros, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos, ¿eh? Entonces, la calorimetría es el estudio o la medida de calor, en este caso, es el estudio o medida de calor. Medida de calor. Quiere decir que en la calorimetría nuestra función va a ser medir el calor. Medir cuánto de temperatura se está aumentando o va a disminuir. O sea, medir el calor. Una cosa es que caliente, otra cosa es que se enfría. Pero en la calorimetría estudia la medición. O sea, como nosotros medimos la presión del líquido, ¿no? En este caso de los émbolos, medimos la presión de un gas también, de un líquido, podemos medir. De la misma manera podemos medir en este caso el calor. O sea, cuando hay más calor, podemos medir, no generar calor, que es otra cosa. Generar calor está en lo que es energía interna, es energía cinética más la energía potencial. Pero en este caso vamos a medir el calor. El hecho de medir el calor estudia la calorimetría. Si vas a medir el calor, si vas al caldero, te dice cuánto de calor está generando el caldero, ¿no? Vas a tintorería, vas ¿no? Ahí justamente a la planta, tienes que medir el calor. No te está diciendo, o sea,
O se genera ese calor o varía el calor. No, tienes que medir. Quiere decir, necesitas un termómetro donde te permita medir cierto grado de temperatura. Por eso hemos llevado los 4 grados de temperatura, en este caso, ¿no? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, ¿no? Las 4. En todas las plantas industriales no siempre utilizan las 4, dependiendo, o sea, dependiendo en algunas empresas trabajan solamente con Fahrenheit, pero para el informe técnico siempre tienes que entregar en grados Celsius. El informe técnico, estés donde estés, siempre en grados centígrados en realidad. Ese es tu, por eso necesitas hacer transformación. Ahora, en este caso calorimetría es medir el calor. ¿Cuánto de calor está generando cierta actividad? ¿Sí? En este caso puede haber transferencia de calor. En este caso vamos a hacer eso, ¿ya? Muy bien, ya hemos entendido eso. ¿No? Ya hemos visto eso, entonces ahora ingresemos a los compañeros. Ya. De esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, involucra la medida de calor, ¿sí? Que analicemos en este caso, ¿no? Se tienen 2 bloques. Para medir el calor, utilizamos, como ven en la pizarra, como ven en el contexto, hay 2 bloques. Es como decir 2 planchitas, 2 planchas, 2 superficies planas. ¿Ya? Tenemos una superficie plana aquí, que es A, como estás viendo en la computadora, y tengo otra superficie B. Esta A, en este caso, tiene una cierta cantidad de calor, ¿sí? Y esta B también tiene otra cierta cantidad de calor. Pero que la B es más fría que la A, ¿sí? ¿Cómo sabemos que la B es más fría? La A tiene 100 grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura de A que es igual a 100 grados centígrados, o sea que es más caliente. O sea, la A está, como quien dice, está quemando, está caliente. Y la B está trabajando con 15 grados centígrados. Hay temperatura, hay calor, pero solamente 15 grados centígrados, ¿sí? 15 grados. Entonces, esto se le ha medido, entonces tenemos 15 grados centígrados, ¿no? Tenemos 2 placas o 2 planchas, ¿sí? Entonces, que les dije un momentito, escuchemos esta parte, ¿no? La anterior clase les he hablado de energía interna. ¿Cómo generas calor? ¿Cómo invento el calor? ¿Cómo hago para generar calor? Digamos, me está haciendo frío. Estamos helando, ¿no? Para generar calor necesitas generar energía interna. ¿Me estás oyendo? Y la energía interna usualmente está en el centro de gravedad de cada cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta es una superficie de una plancha, una superficie puede ser rectángulo, cuadrado, pero es una lámina, en realidad puede ser aluminio, puede ser cobre, puede ser bronce, dependiendo del material, del metal, en realidad. Entonces, su energía interna, su energía interna está aquí al centro. ¿Sí? Si tú trazas con regla, vas a encontrar un punto medio, un punto central. ¿Sí? Ese es el centro de gravedad. A eso se llama centro de gravedad de cualquier superficie. Sea plano o no plana, pero todas las superficies tienen centro de gravedad. ¿Estás bien? Entonces, desde ahí empieza la energía interna. ¿Qué dice el modelo? La energía interna de A es mayor a la energía interna de B. Obviamente. Decimos, aquí se ve, aquí no, aquí está. La energía interna de A es mayor a la energía interna de B. Claro, porque la energía interna de A internamente está generando 100 grados centígrados. Está haciendo más calor, está caliente, ¿sí? Y es mayor a la de B porque la de B su energía interna es poco. Por eso estás viendo esa gráfica. Es mediana, 15 grados centígrados. Por eso se dice mayor a B. Y si es mayor a B, entonces estamos hablando de temperaturas. Estás hablando de temperaturas. Entonces, mira, entonces la temperatura de A
es mayor a la temperatura de B. Eso es lo correcto. Porque esa calor, esa energía es temperatura. Es temperatura. Entonces, para hablar más científicamente, como estás estudiando ingeniería, como vas a ser ingeniero, en realidad vas a hacer un informe, ¿no? Entonces, no vas a hablar de la temperatura de aire, no, necesitas, ¿sabes? Todo lo que tú ves, lo que observas allí, necesitas informar con números, con variables. ¿Estás con eso? ¿Sí? Entonces, si estás diciendo que la temperatura de A es mayor a B, en tu informe tiene que ser así. Que la temperatura de A es mayor a la temperatura de B. Basta esto que se vea el jefe de producción. Entonces, la lámina A está más caliente. Entonces, si queremos mezclar, se hace una transferencia de calor. ¿Qué pasa si unes los dos? ¿Qué pasa si unimos los dos? Pero aquí avanzamos, solo vamos a adicionar a tus compañeros. Está, bien. Además. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si unimos las dos láminas? A ver, unimos, a ver, el caliente y el frío si unimos, ¿no? Entonces, al unir va a haber transferencia de calor. El calor va a transferir su calor al más frío, ¿sí? Y al frío algo le va a transmitir al calor. Es como estarías mezclando, ¿no? A eso se llama transferencia de calor. Mira, voy a dibujar esta parte. Aquí más puede ser. ¿Ya? Vamos a ver esto. Yo sé que has entendido esta parte. Yo sé que has entendido porque no es tan complicado. ¿Ya? Entonces, mira. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando dos bloques estando a diferentes temperaturas se ponen en contacto? ¿No? Sabemos que en este caso, cuando yo hago USUFA, se llama energía interna, ¿no? Energía interna. Interna de A. ¿Sí? Y U_B también se llama energía interna de B. ¿Sí? ¿Por qué decimos interna? ¿Por qué hablas de interna? Porque sin esa energía interna no produce calor. No se ve el calor, ¿sí? Entonces, los compañeros está una pregunta. No se, no se ve la cámara. No. Ahora sí. Ahora sí se ve. Hola, ¿se observa la cámara? Perdón, no. Sí, ingeniero. Ahora sí, yo pensé que se estaba viendo. Ya, de nuevo. Entonces, estamos hablando de esta manera, ¿mira? No le he compartido, cuando hay que compartir todo completo, por eso ahora estoy, ¿ya? Entonces, repito esta parte, ¿ya? Es bueno esto, ¿ya? Entonces, estamos hablando de calorimetría. Calorimetría, su función, su estudio de la calorimetría es medir el calor, no generar calor. Vas a medir calor, ¿sí? El hecho de medir calor, entonces, para medir calor necesitas, por ejemplo, contamos con un ejemplo, en este caso, con dos láminas, ¿sí? Como estás viendo en la computadora, hay dos láminas, una lámina A y una lámina B, ¿sí? Este dato ya lo he borrado, aquí estaba, aquí lo he borrado, ¿ya? Tenemos, la lámina A genera una energía interna de A, la lámina B, energía interna de B, ¿sí? Dos energías, ¿sí? La lámina A está generando 100 grados centígrados, está más caliente, y la otra 15 grados centígrados, está más fría, ¿sí? Pero las dos tienen energía, o sea, las dos tienen calor. Así sea poquitito el otro de 15 grados, pero tiene calor, ¿sí? El otro está más caliente, quemante, ¿sí? Te puede quemar si tocas con la mano, entonces, pero tiene calor, ¿sí? Eso. ¿Cuál es la función? Medir el calor, medir nada más. Tienes que medir cuánto de temperatura está. Entonces, hemos visto que hay energía interna en los dos, ¿ya?
Y hemos hablado, ahí está en el libro, está que la energía interna de A es mayor a la energía interna de B. ¿Por qué? Por la temperatura. Por eso es mayor. ¿Sí? Por eso es mayor. Ahora, si eso se ve, entonces, por eso también, matemáticamente, en este caso, la temperatura, se habla que la temperatura de A es mayor a la temperatura de B. Obviamente, es mayor a B, pero se dice temperatura, T sub A, temperatura. Ya estamos utilizando términos ya más científicos, términos más físicos, ¿sí? Aparte de pronunciar y hablar, esto es lo que conversas, lo que hablas de un fenómeno que está ocurriendo. Les dije, se tiene que escribir en términos científicos, se tiene que probar, ¿no? Entonces, esa es la física. Esa es la física. Y hemos visto los dos. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros unimos las dos láminas? El frío y el caliente lo vamos a unir, ¿sí? Entonces, ahí abajo se lo pueden ver en el contexto, enseguida os voy a mostrar. ¿Qué sucede cuando los bloques, estando a diferentes temperaturas, ¿no? A diferentes, como estamos viendo, a diferentes, ¿no? Diferentes temperaturas, en este caso, por ejemplo, se unen a diferentes, hacen un contacto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, voy a permitir a tus compañeros un poquito, voy a bajar esto, voy a mostrarles aquí. Aquí está, ahí está, ¿no? Les habla de la energía interna, ¿no? Esto es lo que les estoy hablando ahora. Esto les estoy hablando, ¿ya? Vamos aquí, en la camarita. Cámara, y vamos a hablar de esto también. Vamos a compartir en conjunto todo, ¿no? Muy bien, ahora sí, ¿ya? Entonces, tenemos los dos bloques, ¿sí? Hemos unido los dos. Voy a usar la pizarra. Si hemos unido los dos bloques, por ejemplo, hemos unido los dos bloques, ¿sí? Un bloque A y el bloque B, temperatura de A, temperatura de B, ¿sí? Al unir estos dos bloques, ¿sí? Al unir, ¿no? Esto sigue generando calor. Sigue generando calor, ¿no? Entonces, el recipiente térmico se hace, por ejemplo, al unir diferentes temperaturas, A, en este caso, el bloque A es el bloque de mayor temperatura, ¿no? El bloque A va a transmitir calor a B. Por ejemplo, el bloque A es de mayor temperatura, ¿no? Mayor temperatura. Y el bloque B es de menor temperatura. Menor temperatura. Entonces, el bloque A va a transmitir, en este caso, A transmite calor a B. ¿Sí? El bloque A va a transmitir calor a B. En otras palabras, va a ir así. ¿Sí? A va a transmitir calor a B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué A transmite calor a B? Porque A su temperatura justamente de A es mayor. ¿Sí? Entonces, decimos en este caso que A pierde calor y B gana calor. ¿Sí? Decimos A pierde calor y B, ¿se ve aquí? Sí. A pierde calor, ¿cierto? Y B, y B gana calor. ¿Sí? Calor. Esa es la transferencia, ¿no? ¿Por qué A pierde calor? Porque cuando se está uniendo con un frío, pese que una temperatura menos, se está uniendo con algo, con una temperatura, entonces todo la calor de A lo va a transmitir a B.
Entonces B, o sea, A está perdiendo calor, ¿sí? Y B está ganando calor, ¿sí? Este es como le está succionando su calor, es decir, se está calentando B. Eso es cuando unimos eso, ¿sí? Entonces, en otras palabras, se hace eso, se llama la transferencia de calor. El calor ganado y el calor perdido. En resumen, ese es eso, ¿sí? Uno gana calor y otro pierde calor, ¿sí? Ganar y perder calor, ¿sí? Escucha muy bien. Ganar calor y perder calor. Y si ganamos calor, es porque nos estamos haciendo transmitir calor con otro cuerpo más de temperatura mayor, ¿sí? Y si perdemos calor, es que estamos transmitiendo calor, ¿sí? Eso es lo que ocurre en los metales. En las fundiciones ocurre eso cuando hacen mezclas, ¿sí? Entonces, si ocurre de esa manera, entonces vamos a ver, a eso se llama calor transmitido, ¿sí? Entonces, o transferido también, ¿no? Vamos a hablar de eso, ¿sí? Voy a borrar esto. Muy bien. Un repaso, repasando eso. Hemos unido dos bloques con diferentes temperaturas. Al final, se ha hecho una transferencia de calor, ¿no? A tenía una mayor temperatura, B una menor temperatura. Se ha hecho una transferencia de calor, o sea, y ha existido ¿qué? Ha existido, en conclusiones, ha existido una transferencia de calor, pero un calor ganado y un calor perdido. Esas dos cosas se han visto. Entonces, cuando mezclas dos, se ve eso. Calor ganado y calor perdido. En resumen, ese es el experimento. Ahora, todo lo que hemos conversado, lo que hemos hablado, estamos hablando de calor, de la transferencia de calor, de transmisión de calor. Eso es lo que estás conversando, lo que estamos conversando. Estamos hablando de un fenómeno que ocurre en la realidad. Eso, de eso lo que estamos hablando, tiene que salir una ecuación. Tiene que salir una fórmula. Porque si no, no se la ciencia. Se tiene que demostrar lo que has conversado. Hemos hablado de transferencia, que se enfría y se calienta por la unión de dos cuerpos de diferentes temperaturas. Ese fenómeno tiene que ser resultado de una ecuación. Esa es la física. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Entonces, a eso le decimos calor transferido, ¿sí? Vamos a trabajar con calor transferido. Y el calor transferido, les dije en el primer tema antes de esto, cuando transfieres calor, ¿ya? Cuando traspasas calor, o cuando succionas calor, vas a utilizar la variable Q. Q es su variable de calor, ¿ya? Q, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Esa es la variable que vas a utilizar, ¿sí? Se denomina calor transferido a la energía interna que se transfiere de un cuerpo caliente, ¿ya? De mayor temperatura a otro frío, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? Entonces, la transferencia de calor se estudia utilizando la variable Q. Eso, Q significa calor transferido, que se está transfiriendo calor. Así sea para pérdida o ganancia, o sea, pérdida de calor o ganancia de calor, se está transmitiendo calor. O sea, para que te enfríes o para que te calientes, se está transmitiendo calor. Y eso, ¿cómo vamos a medir? Con la variable Q. Q nos va a avisar si es caliente, si has adquirido calor o si te has enfriado, o si el cuerpo se ha enfriado utilizando alguna transferencia de calor en los metales, justamente, ¿sí?
De esa manera. ¿Me estás oyendo? Eso es. Ahora, si vamos a estudiar el calor, en este caso, si vamos a medir el calor, hay un sistema internacional donde mide la transferencia de calor. Se llama calorimetría. ¿Sí? En este caso, en el sistema internacional, voy a anotar sistema internacional, ya, en otros países, muy aparte también en nuestro, en otros países, la transferencia de calor lo usan en unidades de joules. Joules. ¿Sí? Así, joule. Se escribe joule. O puedes anotar como J, cualquiera. Puedes anotar como J es joule. Joules. Joules, julios, joules. ¿Sí? En el sistema internacional. ¿Sí? En algunas industrias también, como en nuestro país, como afuera, en otros, trabajan joules. ¿Sí? Especialmente en Tokio, en esos lugares donde la tecnología está en lo que es plantas de fundición de mineral, especialmente en Tokio, en esos lugares, joules, ¿sí? Pero en nuestra unidad, usualmente, en la práctica es caloría, ¿sí? En la práctica es caloría. Caloría, ¿sí? Entonces vas a trabajar en caloría y se anota así, cal. ¿Ya? Puedes anotar cal, que significa caloría, o puedes trabajar con joules, utilizas J, ¿no? J, ¿sí? Utilizas J, joules. Utilizas cal, significa que estás trabajando en calorías, nada más, ¿sí? En calorías. Estás midiendo el calor en calorías, ¿sí? Calorías. Muy bien. Ahora, ¿pero qué es una caloría? ¿No? Vamos a hablar ahora de eso. Vamos a usar esto para que se vea bien las palabras que nos enseñan. ¿Qué es una caloría? ¿Sí? Aquí. Caloría, en este caso, cal, ¿no? En la caloría, justamente, ya, se define la caloría como la cantidad de calor que se necesita la masa de un gramo de agua pura para elevar su temperatura. Esta parte, entiendan muy bien. Esta parte es muy importante, ¿ya? Voy a anotar, es preferible anotar esto. Se define caloría, ¿ya? Como la cantidad de calor, cantidad, o sea, voy a subrayar, cantidad de calor, que necesita la masa de un cuerpo, ¿ya? O de un gramo, que necesita la masa de un gramo de agua, de agua pura, ¿sí? Para elevar su temperatura, de agua pura, para elevar su temperatura de 14.5 grados centígrados. Estamos aquí. 14.5 grados centígrados, ¿sí? A 15.5 grados centígrados. O sea, vamos a elevar un calor. De 14.5 grados centígrados a 15 grados centígrados. ¿Sí? Eso es un, o sea, se va a elevar el calor, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos eso? En el líquido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en el líquido, por ejemplo, agua, tenemos de este lado, vamos a hacer aquí, para que se observe, no hay mucho brillo.
Entonces, aquí, por ejemplo. Aquí tenemos un recipiente, ¿sí? De agua, ¿sí? Simplemente de agua. Entonces, dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno es agua, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, vamos a considerar ahorita a 1 gramo de agua. Vamos a colocar 1 gramo de agua. 1 gramo de agua, ¿sí? Pero su temperatura cuando medimos con un termómetro, este termómetro marca 14.5 grados centígrados. 14.5 grados centígrados, ¿sí? El termómetro está midiendo, ¿no? Entonces, ese es su estado actual, ¿sí? Su estado actual. Entonces, pero como esto tiene que calentar, entonces nosotros aquí encendemos un mecherito para calentar esa temperatura. Entonces, al calentar la temperatura, volvemos a dibujar lo mismo. Sabemos que esto es agua, ¿no? Y aquí llega justamente, sigue siendo 1 gramo de agua, el mismo líquido de 1 gramo de agua en masa, ¿ya? Pero aquí ya la temperatura va a crecer, que es 15.5 grados centígrados. ¿Por qué va a aumentar la temperatura? Porque estamos generando calor, estamos así con un mecherito, estamos generando calor, ¿ya? Entonces, aquí está variando de 14.5 a 15.5 grados centígrados, ¿sí? Así grande. ¿Sí? 14.5 a 15.5. Entonces, si estaba aquí frío, cuando no se ha generado calor, aquí al inicio, 1, y después del inicio, hemos empezado a calentar y la temperatura aumentada, hemos colocado el termómetro, ya marca 15.5, ¿no? En ese caso, ¿ya? En ese caso, de los dos, aquí la medida del sistema internacional, medimos en calorías, ¿no? Entonces, pero tenemos que saber si vamos a medir en calorías o en joules, tenemos que saber cuánto vale una caloría y cuánto vale un joules, ¿sí? Eso tenemos que saber porque vamos a requerir transformar más adelante, ¿no? En los ejercicios y en la práctica, especialmente en el laboratorio, porque es una medida internacional que nos va a permitir medir justamente la transferencia de calor. Entonces necesito saber cuánto vale una caloría y cuánto vale un joules. O a qué es igual una caloría y o a qué es igual un joules. Entonces a eso vamos, ¿sí? Entonces decimos, por equivalencia, decimos aquí, no sé si se ve aquí, aquí vamos a hacer un joules, un joules, ¿ya? Equivale a 0.24 calorías, ¿sí? Y una caloría equivale a 4.18 joules, ¿sí? Eso es lo que vamos, ¿sí? Esto vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, un joules equivale a 0.24 calorías y una caloría es 4.18 joules, ¿no? ¿Para qué anotamos eso? Porque más adelante vamos a enfriar, vamos a hacer mezcla y necesitamos saber cuánto de calor ha ganado, cuánto de calor ha perdido. Y si ha ganado calor, ¿cuánto sería en calorías? O en joules, ¿no? Eso necesitamos saber. Por eso estamos mencionando estas equivalencias, ¿sí? Vamos a necesitar eso, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hemos calentado el líquido, el agua, entonces, y el agua, por ejemplo, cuando es líquido, entonces, se puede pesar, ¿sí? Es en gramos, ¿sí? El agua en gramos.
Pero cuando necesitamos medir la temperatura, utilizamos un termómetro, y si calentamos, aquí ha variado, mira, casi 0.5, ¿no? Entonces, de 14.5 a 15.5, entonces hay una variación de temperatura. Entonces, ¿qué dice en este caso? Como la cantidad de calor que necesita la masa de un gramo de agua para elevar su temperatura, ¿no? La cantidad de calor, o sea, ¿qué quiere decir? Caloría es la cantidad de calor. Por eso decimos, ¿cuánto de calor se necesita para, ¿no? Para, en este caso, o necesita la masa para adquirir, en este caso, para elevar su temperatura, ¿no? Cantidad de calor es otra cosa, ¿no? Y esto estamos trabajando en cantidad de calor. En otras palabras, Q es la transferencia de cantidad de calor, ¿no? Entonces, en resumen, esto hemos visto. Vamos a la siguiente, ¿no? Hemos visto mezclar dos cuerpos, ¿sí? Dos cuerpos. No siempre van a ser láminas. ¿Me estás oyendo? No siempre van a ser láminas, ¿no? De metal, ¿no? Usualmente se utiliza metal, pero no siempre va a ser láminas. Pero siempre va a existir transferencia de calor, ¿sí? Un frío y una temperatura menor, ¿sí? Se hace la transferencia de calor. O sea, vas a utilizar siempre la unidad de calorías. En algunos casos necesitas joules. Muy bien. Pero voy a graficar, hay una gráfica importante, que enseguida voy a mostrar en el libro también, que involucra la temperatura de equilibrio. Cuando tú vas a mezclar algo, caliente y frío, hay una temperatura. Aparte de la cantidad de calor, también está inmiscuido, así como quien dice de la mano, está yendo la temperatura. La temperatura, vas a encontrar una temperatura de equilibrio. No va a ser ni muy caliente ni muy frío, pero va a ser una temperatura. No calor, calor es otra cosa. Temperatura es otra cosa. Vas a encontrar una temperatura de equilibrio. En tu experimento mismo. A ver, mezclarle, digamos, en este caso, la leche fría y colocar agua caliente hirviendo. Al final va a haber una temperatura de equilibrio. O sea, es como estarías entillando algo, ¿sí? Eso es lo que se encuentra. Ese fenómeno tan sencillo de mezclar sustancias llega a formar una ecuación, un modelo físico. Físico-químico. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a usar esto yo sé que has comprendido, especialmente esto te anotas en tu fórmula porque vas a necesitar. Repitiendo, un joules es igual a 0.24 calorías. Una caloría es igual a, ¿cuánto es una caloría? 4.18 joules. 4.18 joules. Eso es lo que vas a utilizar, ¿sí? Muy bien, voy a usar esto. Voy a graficar esta parte que te he mencionado, que es muy importante, el equilibrio térmico, ¿sí? Cuando mezclas algo, siempre vas a encontrar un equilibrio. Por eso, como te digo, el término normal, clásico en nuestra vida